exponencial y notación científica. Básicamente, lo que nosotros tendríamos para cada una de estas notaciones es una estructura muy similar, diferenciándose únicamente del número de cifras que encontramos antes del punto decimal. Entonces, ambos se caracterizan porque tendríamos una parte numérica que pudiera o no tener decimales y está acompañado de por 10 a la un exponente que puede ser positivo o negativo. Esa es la parte en la cual ambas estructuras, tanto la notación exponencial como la notación científica, coinciden. De hecho, podríamos asegurar que la notación científica es un tipo de notación exponencial. Es decir, la notación exponencial abarca una gran cantidad de situaciones y la notación científica solamente es una situación de la notación exponencial. Entonces, ¿qué tenemos en la notación exponencial que tomaremos de base para posteriormente especificar la notación científica? Tenemos cifras o números que vamos a tener previos a la posición decimal y vamos a tener cifras o números que van a estar posterior a la posición decimal. Decíamos acompañado de esto de un por 10 a la un exponente que puede ser positivo o negativo. La condición en la que nos vamos a centrar es en las cifras o los valores que están previos a la posición decimal, es decir, a lo que se encuentra a la izquierda del punto decimal. Para el caso de la notación exponencial, nosotros tenemos condicionado que esta puede presentar varias cifras y posiciones antes del punto decimal, es decir, yo podría tener dos números, 3, 4, 5, 6, 7, 100 números antes de la posición decimal, y si está acompañado de un por 10 elevado a un número que puede ser positivo o negativo, en automático representa una notación exponencial, donde este por 10 al exponente pues es una potencia de 10, y esta potencia de 10 pues va a hacer que nosotros podamos multiplicar por 10, por 100, por 1000, por 10.000, etcétera, o en su defecto, si la posición es negativa, entonces tendríamos dividirlo entre 10, dividirlo entre 100, dividirlo entre 1000, dividirlo entre 10.000 y así sucesivamente. ¿Qué pasa con la notación científica? Específicamente para la notación científica, nosotros vamos a tener que esta solo permite una cifra antes de la posición decimal. Y esta cifra está condicionada a que puede ser cualquier número del 1 al 9. Es decir, antes de la posición decimal yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Es lo único que puedo tener, un 1, o puedo tener un 2, o puedo tener un 3, etcétera, o puedo tener un 9, ¿no? ¿Qué no puedo tener? Pues no puedo tener números mayores que 9, porque eso implicaría que ya son dos cifras. Por ejemplo, el 10 son dos cifras, un 1 y un 0, cosa que ya no puedo tener porque la notación científica me dice que solo es una cifra. Y otra cosa que no puedo tener es un 0, ¿sale? El 0 no está permitido como valor previo a la posición decimal en la notación científica. En la notación exponencial esto no está condicionado, aquí en la notación exponencial sí podría tener un 0. Y de igual manera va a estar acompañado de una potencia de 10, la cual, como lo mencionamos hace un momento, puede permitir multiplicar por 10, por 100, por 1000, o en su defecto puede permitir, si es negativa, dividir entre 10, entre 100, entre 1000, etc. Entonces nosotros tenemos que, en el caso de un número que está conformado por un montón de cifras, punto decimal, un montón de cifras, que serían cifras enteras y cifras decimales, pues nosotros podemos transformar ese número que está conformado por un montón de cifras, moviendo, por decirlo de una forma, desplazando la posición del punto decimal, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Si yo pretendo mover, entre comillas, la posición decimal de este punto hacia el lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, c posiciones, es decir, un número c de veces que lo quiera mover, entonces yo puedo representarlo como una cifra, punto, cifras, por 10 a la más c. Es decir, cuando yo tengo una posición, un exponente de la base 10 positivo, estoy indicando que previamente este punto yo lo desplacé hacia el lado izquierdo. Es decir, un número que era muy grande,
yo busqué representarlo de una forma pequeña, pero señalando que en realidad este número es muy grande. Es decir, este número está multiplicado por 10 a la c. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, que si este c vale 3, es un 10 al cubo, y 10 al cubo son 1000. Entonces, este número lo tendría que multiplicar por ese 1000, que representa el 10 a la 3, en el ejemplo que estoy mencionando, y entonces ya podría desarrollarlo y expresarlo en su forma normal, ¿no? Su forma decimal. Ahora, si yo tengo un número cualquiera, igual conformado por un montón de cifras, tanto enteras como decimales, principalmente esto que voy a hacer es para cuando tenemos más decimales, es decir, cuando son cifras muy pequeñas o números muy pequeños, 0.000057, etcétera, algo similar. Entonces yo lo que tendría que hacer es desplazar por decirlo de una manera, el punto decimal hacia el lado derecho. Yo lo tendría que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla, las veces que necesite, vaya. Entonces yo diría que lo moví un número de veces c de posiciones, y entonces el número lo representaría pero como un por 10 a la menos c, donde este signo negativo por notación matemática representaría que en realidad el exponente negativo está en su forma recíproca, es decir, en realidad no es un 10 a la c, al ser un 10 a la menos c, es como si yo no estuviera multiplicando, si yo estuviera dividiendo. Y entonces este número que yo marco aquí de color azul, azul claro, en realidad lo estoy dividiendo por 10 a la c, ¿sale? Eso es lo que implica este valor negativo. Por lo tanto, si esto fuera un 10 a la menos 3, pues ese 10 a la menos 3 es un 10 al cubo, pero negativo. Y eso implicaría que yo estoy dividiendo entre 1000, ¿sale? Entonces, si es positivo, me implica que estoy multiplicando por 10 a la potencia. Si es negativo, me indica que estoy dividiendo por 10 a la potencia, solo que para no cambiar aquí el valor en la notación o la simbología en la notación, pues se utiliza un exponente positivo o negativo. Ahora bien, para que esto quede un poco más claro, vamos a pasar a algunos ejemplos donde reforzaremos esto que acabamos de mencionar. Para ello, pues vamos a trabajar aquí en esta herramienta. Y el ejemplo a resolver nos señala que determinemos la equivalencia en notación científica y exponencial del siguiente número, que es el que tenemos aquí en pantalla. Podemos observar, es un número bastante grande. Es un número que está conformada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cifras en total. Vemos que no aparece el punto decimal, lo cual implicaría que el punto decimal en realidad se encuentra en el lado derecho o en el extremo derecho del número, es decir, se encontraría en esta posición. Entonces, básicamente lo escribiríamos aquí. Muy bien, ese punto decimal pues es el que nos va a permitir indicar hasta dónde queremos mover o cuántas veces hemos desplazado la posición decimal, y por lo tanto nos va a permitir determinar la potencia de nuestro exponente. Por ejemplo, al ser una notación exponencial, yo la única condición es que tenga un número acompañado de por 10 a la potencia, ¿sale? Entonces, si yo este punto lo quiero recorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, vamos a decir que lo voy a mover hasta este punto, entonces yo lo podría representar como 3, 7, 4, 1, 1. Ahí es donde estoy poniendo la posición decimal, el punto decimal. Y después de eso sigue 3, 5 y siguen un montón de ceros. Cuando ya pasamos lo que es el punto decimal, los ceros que quedan al lado derecho realmente no tienen un efecto sobre el número, entonces podemos omitirlos. Y diríamos que esto está por 10 a la, y como comentábamos, lo movimos 6 veces, por lo tanto sería a la 6. Yo lo desplacé hacia el lado izquierdo, como comentábamos. Si lo desplazamos hacia el lado izquierdo, entonces es un exponente positivo que lo puedo declarar como por 10 a la 6 o lo puedo declarar por 10 a la menos 6, ¿sale? Es decir, cuando es positivo no es necesario indicar
que es positivo. Simple y sencillamente con omitir cualquier signo ya estamos dando por hecho que es positivo. Sin embargo, no es la única notación exponencial válida, porque yo podría trabajar, por ejemplo, desplazando la posición decimal en vez de 6 unidades. Voy a borrar aquí. Yo lo podría desplazar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posiciones, por decir algo. Son 37.41135 y nuevamente el resto son ceros. Estamos ya trabajando en las cifras decimales, por lo tanto no tiene relevancia, ¿no? Y estaríamos hablando que esto es por 10 y dijimos que la movimos un total de 10 posiciones. Entonces sería por 10 a la 10. Entonces ya hicimos una notación exponencial con un desplazamiento de 6 unidades, ya lo hicimos con un desplazamiento de 10 unidades. En realidad esto lo puedo hacer con un desplazamiento, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6. Ahí yo lo puedo mover el número de veces que sea y siempre que esté acompañado un número de por 10 a la un exponente, que sea positivo o negativo, va a ser válido, siempre y cuando se haya movido adecuadamente la posición decimal y que corresponda, ¿no? ¿Cuántas veces lo moví aquí? Con el desplazamiento que yo presento acá. A final de cuentas, lo que yo estoy señalando aquí es que este por 10 a la 10, por ejemplo, pues en realidad es un 10 a la 10, sería 10 veces multiplicar 10, lo cual implicaría que el número, al elevar 10 a la 10, tendría 10 ceros, serían 3, 4, 10. Y esto pues está multiplicando al número que yo tengo del lado izquierdo, ¿no? 37.41135. Entonces, esto es lo que yo estoy indicando con la notación exponencial, y si yo desarrollara el producto de estos dos valores, pues lo que obtendría como resultado sería el número del que partí. Cosa que voy a borrar, solamente expliqué qué representaba, ¿no? Lo que estamos buscando es no escribir tantos valores, tantos números, y es la razón por la cual usamos notación exponencial, ¿no? Intentar como abreviar los números. De hecho, podemos utilizar también lo que es el redondeo de decimales, y este número lo puedo utilizar como 37.41, por ejemplo, ya siguiendo las reglas de redondeo, utilizar solamente dos decimales y representarlo por 10 a la 10, lo cual es mucho más práctico si esto va a ser parte de un procedimiento que yo voy a estar realizando. Ahora bien, ¿qué pasa con la notación científica? La notación científica es distinta. Habíamos dicho, esta está más condicionada. Esta nos restringe a que solo pueda haber una cifra antes de la posición decimal. Entonces, yo aquí tenía 1, 2, 3, 4, 5 cifras antes del punto decimal. Yo aquí tenía 2 antes del punto decimal. Ninguna de las dos cumple con notación científica. Para que sea específicamente de notación científica, yo tendría que considerar que solamente la primera cifra es la que va a quedar antes del punto decimal, y entonces yo tengo que mover ese punto decimal todas las posiciones necesarias para llegar a el número o el valor que me permita que solo quede un número diferente de 0 antes de él, ¿no? O a la izquierda de él. En este caso yo tendría 3.74113.5. Nuevamente los ceros que están después los puedo omitir, por 10 a la, y en este caso lo movimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 posiciones. Por lo tanto sería 10 a la 11. Al igual que el caso anterior, yo puedo aprovechar las reglas de redondeo y expresar este número solo con dos decimales, por 10 a la 11, ¿no? Y también es válido, ¿no? Es correcto. Entonces, notación científica y notación exponencial son muy parecidos, pero notación científica solamente puedo tener un valor o una cifra antes del punto decimal y no puede ser cero, mientras que notación exponencial es más flexible y nos permite más variedad de posibles respuestas, ¿no? O de posibles representaciones del mismo número, solamente teniendo cuidado de lo que es el exponente.
Ahora, el ejercicio que acabamos de hacer lo hicimos con un número muy grande. Podemos hacer también un ejercicio con un número muy pequeño. Por ejemplo, este que aparece aquí en pantalla, donde para notación exponencial, nuevamente señalábamos, lo puedo hacer con prácticamente ninguna restricción. Podría yo señalar que voy a desplazarlo 1, 2, 3, por ejemplo, 3 posiciones decimales, y entonces yo puedo decir que 0.0475521 por 10 a la, y dijimos desplazamos 4 veces, no, perdón, 3 veces, 1, 2, sí, 3 veces, por 10 a la 3 es una notación exponencial equivalente a la que tenemos. Sin embargo, decíamos hace un momento, el objetivo es abreviar un número. ¿Y qué caso tiene desplazarlo si van a seguir quedando otra posición de 0? Va a quedar un 0.0. Bueno, pues no tiene mucho sentido porque lo que buscamos es abreviar, simplificar el número lo más que se pueda. Yo en este caso, por ejemplo, recomendaría moverlo o al punto de llegar a notación científica o pasarnos. Es decir, a llegar a esta en la posición entre 4 y 7 o pasarla, ¿sale? Cualquiera de las dos sería como lo más recomendable. De hecho, la notación científica es la más recomendable porque es la forma, se podría decir, más simplificada en la cual vamos a poder representar nuestro valor. Entonces, por ejemplo, si yo lo muevo hasta aquí, 1, 2, 3, 4, 5 posiciones, estaríamos hablando que obtenemos 4.75521 por 10 a la, y dijimos lo movimos 5 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5. Algo que no mencioné, que ya estaba omitiendo, es lo estoy desplazando hacia el lado derecho, por lo tanto son negativas, ¿sale? El anterior era por 10 a la menos 3 y este es por 10 a la menos 5. A la menos 5, ahí está. Entonces, este valor que estamos obteniendo aquí, de hecho, es notación exponencial, pero también cumple con la característica de una notación científica. Entonces vamos a ponerlo también del lado derecho, que era lo que comentábamos casi al inicio, ¿no? La notación científica en realidad es un subconjunto o es un subtipo de la notación exponencial, donde se condiciona que solamente hay un número antes del punto decimal. En esta no tenemos restricción, en realidad podemos meter un montón de posibles combinaciones, ¿no? Y destacar lo que yo estaba omitiendo, que es la parte negativa. ¿Qué significa este negativo que estamos nosotros pues destacando en este momento porque lo habíamos omitido? Bueno, básicamente esto yo lo interpreto como si estuviera llevando a cabo, decíamos hace un momento, una división. Es decir, este número yo lo estoy visualizando como si fuera 4.75521 y lo estoy dividiendo entre 10 a la 5 porque el signo es negativo. Entonces 10 a la 5 implicaría que son 100.000. 100.000, y entonces estoy diciendo que 4.75, perdón, 4.75521 entre 100.000 me va a dar como resultado el valor que tengo acá, ¿vale? Eso es lo que estamos representando con ese exponente negativo. Ahora bien, no son las únicas formas de representar la notación exponencial de esta cantidad que estamos tomando de ejemplo. Yo podría seguir desplazando hacia el lado derecho, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, por poner otro ejemplo, y serían 475.521 por 10 a la menos 7. Dijimos que movimos 7 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? 7 posiciones lo movimos. Al igual que el caso anterior, podemos utilizar lo que es redondear las cifras para poder expresarla con menos decimales. Por ejemplo, la notación científica, si yo pretendo simplificarla todavía más, puedo expresarla solamente con 2 decimales. Y bueno, aquí por las reglas de redondeo, que hay otro video previo que pueden consultar para ver cuáles son las reglas, nosotros diríamos que por ser un 5 va a provocar que el 5 anterior suba una unidad, y en este caso sería 4.76 por 10 a la menos 5, una forma más simplificada, más resumida de este mismo valor del cual estamos partiendo, ¿no?
asumiendo que estamos perdiendo un poco de información, pero normalmente esa información, ese poco de información que nos va a desviar del resultado real, pues realmente no es de tanta relevancia en el fenómeno que estamos trabajando, ¿no? De manera general, hay ocasiones en las cuales sí es importante manejar varios decimales o varias posiciones decimal. Finalmente, haremos otro ejemplo en donde trabajaremos ahora el proceso inverso, ¿no? Es decir, partimos de expresiones con su forma de notación exponencial, en este caso, porque tiene dos cifras y dos cifras, entonces ambas son notación exponencial, y las escribiremos en su forma decimal, es decir, sin la notación exponencial. El primero básicamente nos está indicando que tenemos que mover 7 posiciones. 7 posiciones es positivo, es decir, está multiplicando por 10 a la 7. Entonces eso implicaría que yo tengo que recorrer este punto para llevarlo a donde se encontraba de forma original. Yo lo voy a tener que mover 7 veces porque lo estoy multiplicando prácticamente por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me hace falta 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí. Lo estoy multiplicando por 10 millones. Entonces, al multiplicarlo por 10 millones, pues se va a hacer un número mucho más grande, ¿no? Entonces, la recomendación es escribir todas las cifras que tenemos. Ahí está. Y entonces visualizar ese punto que en este caso estaba aquí, visualizar que lo vamos a ir moviendo, ¿no? Una posición, dos posiciones, tres posiciones, todavía nos faltan 4, apenas lo he movido 3 veces, pero ¿qué pasa con el resto? Bueno, todos los números están acompañados, decíamos, después del punto decimal, tiene un montón de ceros al lado derecho. Es decir, este 6, la cifra que sigue 0 y la que sigue 0 y la que sigue 0, 0, 0. Entonces yo aquí tengo 0, 0, 0, 0, 0. Y tengo un montón de ceros, ¿no? Normalmente no los vamos a necesitar. Vamos a necesitar algunos de ellos. Por ejemplo, en este caso que teníamos 51.746 y hay que moverlo 7 veces, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El punto quedaría aquí. Entonces, en realidad, de aquí en adelante, pues los ceros pues no me representan nada, ¿no? No tienen ninguna relevancia. Entonces yo podría decir que el resultado son 51.746 y serían 0, 0, 0, 0. Y ahí termina el punto, que lo puedo escribir o no, porque no hay ninguna cifra importante, por decirlo así, después de ella, ¿no? Estaríamos hablando que el número que está representado serían miles aquí, miles acá. Aquí en México utilizamos la coma como un separador de miles. Hay países donde utilizan el punto, en este caso no. El punto aquí en México es para separar decimales. Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Estamos hablando de 517.460.000. Ese sería el valor equivalente o la expresión equivalente a la notación exponencial mostrada en el inciso C. En este caso era un exponente positivo. En el inciso D tenemos un exponente que es negativo. Habíamos señalado hace un momento, cuando es negativo, pues estamos indicando una división. Es decir, nosotros estamos en este caso indicando que se va a dividir entre un número que es 10 a la 5, es decir, es 100.000. Y entonces al dividir este número entre 100.000, pues vamos a tener un número muy pequeño, ¿no? Porque estamos dividiendo entre 100.000, estamos dividiendo entre un número bastante grande. Tendríamos entonces que recorrer el punto hacia el lado contrario, ¿vale? Porque estamos haciendo el proceso de pasar de notación exponencial a su forma natural o a su forma decimal. Nuevamente, si yo voy a tener que mover 5 posiciones hacia el lado izquierdo, pues tengo que considerar que en el punto decimal hacia el lado izquierdo, en la parte de los enteros, yo tengo también un montón de ceros. Y bueno, estos ceros realmente no los veo, no son relevantes, a menos que pues tenga que hacer lo que vamos a hacer aquí, que es transformar de notación exponencial a su forma decimal, ¿no?
Entonces vamos a borrar estos ceros y vamos a representarlos del lado derecho. Entonces, igual la recomendación es escribir el número que tenemos. Que sería 29,45,211. Y en teoría nosotros tenemos el punto aquí. Hay que moverlo 5 veces hacia el lado izquierdo. Voy a ocupar visualizar estas cifras que no escribimos, decíamos, pero tenemos que considerar que sí están ahí, que serían 0, 0, 0, 0, 0. Yo voy a escribir ceros de más de los que necesito, nada más para hacer el ejercicio. Y entonces hay que moverlo 5 posiciones hacia el lado izquierdo. Vamos a moverlo 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí. Entonces realmente varios de estos ceros no tienen mucha relevancia, pero pues ya nos ayudaron un poco a visualizar dónde iba a quedar. En este caso quedaría en 0.000029452111. Es decir, nos movimos en estas dos cifras que ya estaban, el 29, y para poder completar las 5 pusimos los otros 3 ceros, ¿no? El número con el que estamos trabajando, o el equivalente al expresado ahí en el inciso D, sería 0.00029452111. Nuevamente señalamos, ¿no? Es un número muy pequeño porque está siendo dividido entre 100.000. Y bueno, la ventaja de escribirlo con la notación exponencial o la notación científica es que es un poco más resumido, más abreviado que manejar números tan grandes o tan amplios como estos, ¿no? Ya la aplicación de la notación científica y exponencial dentro de la física, que es una de las ciencias que más lo utiliza, pues se entrará en contexto, ¿no? Esto es muy útil cuando utilizamos prefijos de unidades, que es dentro de lo que yo voy a destacar bastante en los próximos videos. Muy bien, entonces por mi parte sería todo. Espero que con la explicación. Si el video te sirvió para comprender el tema, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y dale like. Gracias y hasta la próxima.